En el cambio, un eros poderoso asoma la cabeza. La excitación de todo lo que no está previsto. El gozo de ignorar todas las rutas. El hallazgo de cualidades propias que entablan escondidas, relaciones afectuosas, internas, profundas. El cambio es pura excitación si se da sin angustia, puro erotismo si se vive de frente. Hay que meter el alma dentro de un oleaje para montarlo después en una tabla de surfing, que es la vida, y llegar a la playa jadeante, excitante de riesgos, chocando de placer, simplemente por haberlo vivido. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. Estas palabras expresan la enorme efervescencia que produce todo lo nuevo, el subidón que aparece cuando nos atrevemos a cruzar las fronteras conocidas, a soltar el freno, a salir del encogimiento que ofrece una seguridad tantas veces trillada. El atravesar el pánico del territorio desconocido, atreviéndote a salir de un espacio demasiado familiar, demasiado cómodo, demasiado estrecho. Buenas noches, comenzamos La Voz de la Noche en este 5 de abril, en este programa nocturno que nos acompaña para dar paso, sembrar, poner la semilla del trabajo que realizaremos durante toda la semana. Hoy es nuestro primer sábado del mes, así que esta noche estrenamos, como siempre, una afirmación, pero también un propósito. Y también un grupo de ejercicios que realizaremos durante toda la semana en nuestro cuaderno de trabajo o en nuestra agenda del crecimiento personal. Empezamos y lo hacemos de este modo. Un beso muy fuerte. Estamos dejando el verano, nos adentramos en ese otoñal, por decirlo así, invierno, en ese frío, a veces caluroso, a veces llovizna, en ese espacio del cambio que trae toda estación. Porque hablamos durante todo este mes de la erótica del cambio. El miedo nos coloca una barrera delante, nos cierra las puertas con potentes cerraduras y nos reduce a un espacio desproporcionadamente pequeño para nuestro verdadero potencial. Voy a decirte algo que puede liberarte y que puede servirte para abrirte a esa erótica del cambio, o para vivir el cambio con erótica. La misma cantidad de miedo que tienes es la misma cantidad de fuerza y de vida que posees y que no usas. Esta puede ser una clave
para cuando estés naufragando en territorio de terror y sepas que un pequeño giro puede hacer que tu vida se llene de energía y de entusiasmo. Justo antes de la cortina del miedo te está esperando una bomba de energía, impaciente para ser usada, para ser gastada, para ser vivida. El premio está aquí, muy cerquita. Eros, erótica del cambio. Eros significa vida. Nuestra sociedad suele sexualizar todo, así que solemos encoger el amplio abanico de esta palabra. Eros, en un contexto solamente sexual, hablaría del amor, del haciendo el amor. Pero en un contexto de vida, estaríamos hablando de la erótica verdadera de la vida, de vivir desde el gusto, de aliarnos con el sabor, con la caricia, no quedarnos en la edad, en la enfermedad, dejar de pretender que lo externo resuelva nuestros problemas, devorar la soledad, descubrir las 1000 manifestaciones que tiene el amor en nuestro cotidiano. Atraídos por un estado energético muy vibrante, los demás van a buscar, van a requerir de nuestra energía. ¿Sabes por qué? Porque te has atrevido a romper un molde que te tenía asfixiado, que te tenía encerrada. Empezarás a saborear la libertad de tomar decisiones propias. Ya no te vas a conformar con repetir lo que hicieron tus padres, tus abuelos. Quieres más. Quieres ir a por tus sueños, a por tus anhelos. Que la espontaneidad fluya sola, porque ya no tiene que estar controlada. Empiezas a fiarte de tus impulsos. La vida empieza a ser una aventura apasionante. Pero ¿por qué no vivimos así? ¿Por qué no nos atrevemos a renovar ideas, a romper convencionalismos, reglas, normas, prejuicios? ¿Qué es lo que nos impide salir de, entrecomillado, lo correcto? Voy a pedirte que pares un momento. Detente, no hagas nada. En este momento no hagas nada, si te es posible, claro. O procura no pensar en nada. Respira. Solo tienes que respirar. ¿Cómo te sientes ante la idea de respirar? Solamente de respirar. Seguramente sientes tranquilidad, sosiego, unos segundos de calma. Es cierto que las normas son necesarias. ¿Qué sería del tráfico si no hubiera reglas? Pero las normas deben ser readaptadas a la situación de cada momento. Las normas deben seguir los movimientos de la vida. Las normas deben buscar la expansión, incentivarnos para ir hacia adelante, no para quedarnos en lo viejo y en lo de atrás. Nuestros pensamientos funcionan como señales de tráfico. Son las órdenes que sigue nuestra psique y por lo tanto que dirige nuestra vida. También las ideas deben seguir el desarrollo de los acontecimientos, deben readaptarse y renovarse para ser útiles, para ser confiables, para que nos lleven a crecer en lugar de enfrentarnos y retenernos. De ahí que tengamos que encontrar y luego retirar lo que está obsoleto y caduco. Limpiar las viejas creencias como hojas secas del jardín. Pues fueron creencias creadas en circunstancias que han cambiado y ahora ya no nos sirven. Esas creencias ya no te sirven, son obsoletas. Te están reteniendo como agua estancada. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesta a sentir la erótica del cambio?
¿En qué mundo te gustaría vivir? Uno rico donde pueda haber osos hormigueros, pandas, elefantes, yaguaretés, nutrias marinas y águilas en sus paisajes naturales. O uno pobre donde solo quedan sus recuerdos. Creemos que a todos nos gustaría tener la posibilidad de visitar el Parque Nacional Los Glaciares, para poder ver un huemul o abrir la ventana de nuestras casas y seguir escuchando el canto del zorzal. Tenemos una afirmación que nace en el día de hoy y que está muy relacionada con el tema del mes. El tema del mes es la erótica del cambio, un ejercicio que dentro de unos minutos te voy a dar para que realices durante toda la semana. Pero dentro de esos ejercicios, una afirmación para tener en cuenta en tu cuaderno de crecimiento personal. Ahí va. El cambio me está buscando. Repito, el cambio me está buscando. Esa es la afirmación para que trabajes, repitas, cuelgues en el espejo del cuarto de baño, la lleves en el auto, sea el separador del libro de mesilla con el que estás durmiendo cada noche. El cambio me está buscando. Y damos ya entrada a ese cambio de rasante en nuestra carretera de la voz de la noche, porque entramos con nuestro top mantra, los abuelos de la nada. Este es el himno de mi corazón, siempre con mensajes positivos, abiertos hacia arriba, mirando hacia la luz, que se conviertan en mantras cantados.
clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo debo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré, solo por amor lo canto. El ejercicio con el que vamos a trabajar toda esta semana, relacionado con nuestra introducción, con esa erótica del cambio. Calculamos que a estas alturas llevamos casi 2 meses trabajando con el cambio, con lo nuevo, con lo que quieres soltar, con lo viejo. Bueno, la cosa es que a estas alturas yo doy por hecho que ya sabes lo que quieres cambiar en tu vida, que hiciste esa listita que te recomendamos hacer hace algunas semanas. Una lista contándote en tu cuaderno de trabajo qué es lo que quieres cambiar en tu vida. Y puede tratarse de muchas cosas distintas. Puede ser una emoción con la que te cuesta vivir, un dolor antiguo, un resentimiento que quieres ya que te deje en paz, porque estar resentido con alguien no hace más que atarte a ti, no a ese alguien, a quien ata es a ti. También puede ser una situación extrema de la que quieras salir, una relación que quieras terminar. Puede ser que te sientas acomodado, acomodada a una forma de vida, pero también sabes que necesitas renovación y oxígeno. Quizás simplemente quieras atreverte a una forma de vida distinta, abrirte a un camino espiritual o a un anhelo espiritual que está ahí esperando. Hay un amplio espectro de posibilidades, todas válidas. No hay cambios menores, no hay cambios mayores, hay cambios. Así que no juzgues tu deseo, simplemente reconócelo. Esta semana ha llegado la hora de ver por qué este deseo tuyo todavía no se ha materializado. Sin duda dentro de ti hay una voz poderosa que no está de acuerdo con este cambio y que tiene miedo. Llegó la hora de escuchar esta voz. Es una voz que lleva mucho tiempo escondida, que quiere ser reconocida. Así que agarra una vez más tu cuaderno, ese es el ejercicio de esta semana, y escribe en lo alto de la página la frase que expresa tu deseo con claridad y sin rodeos. Cierras los ojos, respiras, y esa frase va a venir. Deseo cambiar, deseo terminar con, deseo comenzar con. Y a la vez, haciendo una raya vertical que divida la página, vas a escribir en el lado derecho de esa misma página cuáles son los deseos antagónicos o los pensamientos antagónicos que se enfrentan a tu deseo de cambio. Y los vas a escribir, los vas a reconocer, les vas a poner nombre y apellidos. Ese es el trabajo de esta semana. Ver, respirando, lo que quieres cambiar, lo tienes claro, y sentir y respirar lo que te impide ese cambio. ¿Cuáles son los pensamientos y los miedos que te impiden ese cambio?
Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Y como el primer sábado de cada mes, habitualmente, tenemos a nuestro querido doctor Carlos Malvesi Taboada. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Mariló, buenas noches. Carlos, especialista en psicología clínica. Efectivamente. Tenemos a nuestros oyentes muy contentos con tu participación en nuestro programa. Tenemos muchísimas llamadas y contestadores para que respondas. Pero yo, antes de entrar en las llamadas propiamente dichas, esta noche quería que nos explicaras en qué consiste ser terapeuta o especialista en psicología clínica. ¿Qué es la psicología clínica? Bueno, en principio te agradezco enormemente el llamado y a todos tus oyentes. Gracias, Carlos. La psicología clínica es para la rama de la ciencia psicológica, de la psicología, que se encarga eminentemente de la investigación, la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y la prevención de todos los factores que afectan a la salud mental. Uh-huh. No se restringe solo a los llamados trastornos mentales, sino también a las condiciones que puedan generar un malestar, un sufrimiento al ser humano, ¿no? Uh-huh. Ayer estaba leyendo un artículo sobre la medicina tibetana y hablaba de la inexorable unión entre la mente y el cuerpo y de la equivocación que la medicina convencional, alopática, occidental, tiene a la hora de separarlo. ¿Tú crees en esta unión mente-cuerpo? Totalmente de acuerdo, y sostengo más aún, que así como la década de los 90 fue la década del cerebro, posiblemente en la próxima década, en la del 2010 al 2020, si no actualmente, sea la década de la mente. Es decir, donde la unión inexorable entre cuerpo y mente se ponga a la luz del día. Somos lo que pensamos que somos. Somos lo que nos decimos que somos. Somos pensamiento y luego funcionamiento. Nuestro cuerpo funciona en función de lo que sentimos, pensamos y decimos de nosotros mismos. Entonces, de hecho, y esto no es por una filosofía ni tibetana ni budista, si bien el budismo tiende a poner en claro y darle la preeminencia a esto, ¿no? Somos lo que decimos que somos. Y es más, agregaría, somos lo que nos decimos que somos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Por lo salud tanto, o enfermedad, Sí. Por lo tanto, en el axioma pienso, luego existe, en realidad estaría, ahora podríamos decir, existo, luego pienso. Existo, luego pienso, pero podría también ser perfectamente en la idea del cogito ergo sum. Pienso, luego existo, porque a partir de mi pensamiento doy existencia y doy validez a mi propia vida y a mi propio cuerpo, al buen funcionamiento o al mal funcionamiento de mi cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la mente tibetana, la mente de la que hablan las filosofías tibetanas, y la mente occidental y el pensamiento? Parecen como cosas distintas. Parecerían cosas distintas, pero creo que en esencia es exactamente lo mismo. El ser humano es solo uno, el cerebro es solo uno. ¿Cerebro y mente sería lo mismo, Carlos? Pero cerebro y mente estarían dentro de un mismo plano, dentro de un mismo esquema, donde a veces se da la disputa cuál es la sede de uno y de otro, pero realmente se estarían descubriendo fisiológicamente en los últimos tiempos la sede puntual de la mente en algunas regiones o en algunos contactos de sinapsis del cerebro. Uh-huh. Bueno, tenemos varias llamadas refiriéndonos a la posibilidad de que nos hablaras de técnicas de relajación, en primer lugar, y después también en pequeños trucos que las personas pueden utilizar en momentos críticos de su vida. Por ejemplo, ante neurosis obsesivas, sensaciones de mareo, crisis de ansiedad.
ataques de pánico, lo que hemos estado hablando estos últimos meses. ¿Podrías darnos algunos pequeños trucos para la gente que no tiene posibilidad de acceder a un terapeuta y que sufre este tipo de trastornos? Bueno, vamos a ir viendo en la medida que podamos ir aportándoles algo con todo gusto. Vamos a tratar de ir aportando algunos truquitos como para poder encontrar algunas pautas de bienestar ligadas al pensamiento y a la mente, por sobre todo, ¿no? A ver, cuéntame, en el caso, por ejemplo, del ataque de pánico, cuando una persona nota que le viene algo, ¿que sería el qué? Nos lo defines y luego nos das un pequeño truco. Bueno, lo que en principio va a venir es una percepción alterada, distorsionada de funciones o de pequeñas alteraciones internas. Es una percepción distorsionada de las sensaciones interoceptivas. Esto parece muy difícil, pero no es así. A veces el corazón simplemente tiene una extra palpitación, se agita un poquitito, pero esto es normal y ocurre con total frecuencia en la vida cotidiana y nos ha ocurrido todos los días casi sin darnos cuenta. Ocurre que ese día sí se les prestó atención. Y entonces la persona empieza a sentir esta idea o esta vivencia de hoy algo está funcionando mal, mi corazón no funciona del todo bien. Y al no funcionar del todo bien, empieza a aparecer una preocupación por las sensaciones corporales. Esto lleva a la ansiedad lleva a la hiperacción, a la hiperactivación vegetativa, las sensaciones se incrementan. Es ahí donde debo tener una estructura, una técnica para detener el pensamiento. Saber en principio que esto me lo estoy produciendo a mí mismo. Eso sería una reacción del cuerpo. Lo primero que sucede es que pasa algo con el cuerpo, ¿no? Que pasa algo con el cuerpo. Y saber claramente, y acá está la función del pensamiento y de la mente, que en la medida que más pienso en esto, más reacciones mi cuerpo va a tener. Pero en la medida que aparecen más preocupación por las sensaciones corporales, más ansiedad hay. Y es un círculo vicioso. Esto es lo primero que hay que saber ante las crisis de pánico, ¿no? Saber que son claramente tratables. La ayuda puede estar a veces en tratar de detener el pensamiento ligado a las vivencias catastróficas, saber que nada grave va a ocurrir en ese momento, nada grave va a ocurrir. Hacer una respiración profunda sin que sea exagerada ni contener la respiración. Una sensación profunda de poder respirar, de poder aliviarse, de poder tranquilizarse. Dentro de lo que se pueda, esta sería una de las alternativas. Y decirse mentalmente, no me está pasando nada, no me va a pasar nada, estoy tranquilo. Saber claramente que no va a ocurrir nada, aun cuando tenga esas vivencias muy feas, muy desagradables de riesgo de muerte, Mariló. Esto es una sensación frecuente en estos estados. Respirar, no me va a pasar nada y se me ocurre intentar poner la mente en otro sitio, en otro lugar, distraernos. Intentar poner la mente en otros sitios es una ayuda y saber que esto se va a superar, que todas las personas lo han superado. Carlos, ¿qué es exactamente la ansiedad? Porque hablas mucho de la ansiedad y nunca la hemos definido como tal. Bueno, la ansiedad va a estar ligada siempre a una situación de modificación de las percepciones internas, a una sensación de agitación, de preocupación. Sin que nos pueda a lo mejor ser claramente definida como una patología gravosa, pero sí gravosa en el sentido de las complicaciones que esto puede traerle a la persona justamente al no poder controlar esa ansiedad. ¿Hay alguna diferencia entre ansiedad y angustia? Sí, por cierto, Mariló, la angustia en realidad es un estado afectivo de convivencias y sensaciones penosas que a lo mejor se caracteriza en algunas ocasiones por aparecer como una forma de reaccionar de la persona ante un peligro desconocido o a una impresión muy fuerte. Suele estar muchas veces acompañada por un intenso malestar psíquico y por pequeñas alteraciones en el organismo, como pueden ser aparecer temblores, una alteración en el ritmo cardíaco, a veces una sudoración excesiva, una sensación de opresión en el pecho, decíamos de angor, de angustia, como que se constriñe el pecho, hasta falta a veces un poco la respiración. Por el otro lado, si vamos más a la ansiedad tal vez lo podamos relacionar como un sentimiento más de temor, de recelo, de duda, como la fuente tal vez de este desasosiego. No siempre se lo sabe o se lo conoce. A veces
como vos bien preguntabas, se le puede añadir a la ansiedad también la angustia. Generalmente la ansiedad deriva del estrés. Brevemente, el estrés es una parte normal en la vida de todas las personas y en algunos pequeños niveles es bueno, es saludable, ya que motiva, incentiva y puede ayudar a las personas a ser un poco más productivos. Sin embargo, cuando aparece un exceso de estrés o una respuesta demasiado fuerte al estrés, esto es nocivo, es dañino. El estrés, a lo mejor persistente e inexorable, con mucha frecuencia lleva a que se presente la ansiedad. Y los comportamientos ligados a la ansiedad a veces son comportamientos claramente nocivos, como a lo mejor una compulsión a la ingesta, al aumento de la comida, a comer demasiado, a consumir alcohol o a veces drogas también. Cuando hablas de estrés, me imagino que la mayoría de nuestros oyentes piensan en el estrés que produce el laburo. Bueno, es cierto, eso es que tiene que ver con el estrés, es parte del agotamiento, es parte de esta vivencia el estrés, pero debemos entender que también esa dosis de estrés adecuada es la motivadora. Es el estrés que a lo mejor pueda sentir un actor frente a su público cada noche cuando presenta la obra, aún cuando su obra la lleva representado cientos de veces. Ese es el buen estrés, se llama eustrés, es el estrés motivador, mientras que el malo se lo considera el distrés, ese es el nombre actual, ¿no? Entonces, este estrés en niveles exagerados usualmente se presenta a lo mejor acompañado también de ciertos síntomas físicos, ¿no? Es decir, ligados a la ansiedad, como temblores, puede aparecer una cierta tensión muscular, la transpiración, la sequedad en la boca, con dificultad para tragar, el dolor de panza, el dolor abdominal, a lo mejor esto es más notorio en los chicos, ¿no? A veces la ansiedad también se presenta junto a esta sintomatología con otros síntomas más, los mareos puede aparecer también la frecuencia cardíaca alterada o un tanto irregular, la disnea, la respiración más rápida. A veces hasta aparece una sensación de irritabilidad, hasta parece que la persona que está padeciendo de ansiedad tiene un cambio en su temperamento, dificultades en el sueño, para dormir, dificultades de orden sexual, en la concentración. Pero cuando hablas de estrés, es que quiero apuntalar bien ese término. Está el estrés del parado, del que no tiene trabajo, ¿también? Está el estrés de la ama de casa, está el estrés de la persona que se siente sola. ¿Qué pasa con el estrés del que se siente correcto, sola? Correcto, Marilo. El estrés es inherente al animal humano, es decir, en mayor o en menor grado. Luego, sin ninguna duda, en función de cada una de sus angustias, derivarán en cada una de sus ansiedades, en sus diferentes modalidades. En mayor o en menor medida, no siempre el estrés va a generar una maleficencia. A veces una dosis pequeña de estrés es de utilidad. ¿Qué pasa con el estrés del parado? ¿Qué pasa con el estrés del ama de casa? ¿O qué pasa con el estrés normal de un médico trabajando en el quirófano, un cirujano trabajando en el quirófano? En la medida que es llevado en una forma, en una carga adecuada y más o menos proporcional, no va a traer mayor dificultades. Cuando el ritmo de estrés sobrepasa los límites de esa persona, pues atención, Mariló, los niveles de estrés, de tolerancia al estrés son diferentes en cada persona. Claro. Entonces, en la medida que va sobrepasando estos límites, bueno, ahí es donde pueden empezar a presentarse las dificultades y los trastornos de ansiedad. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad no todos van a derivar exactamente en la misma línea, o el estrés no va a producir solamente trastornos de ansiedad. El estrés puede producir desde un dolor abdominal crónico hasta un colon irritable, hasta una alopecia areata, que es la pérdida del pelo en redondelitos en determinada parte del cuero cabelludo. Es innumerable la cantidad de respuestas y de complicaciones que el organismo puede presentar frente al estrés. Pero bueno, esto lo trataremos con todo gusto. Bien. Avanzaremos y será un tema por ahí para alguna otra de nuestras charlas. Hoy un poco la idea era poder arrimarte algunos conceptos ligados
a la ansiedad y a las diversas formas. ¿Cuáles son estas formas de ansiedad, Carlos? Bueno, generalmente los trastornos de ansiedad están considerados como un grupo de afecciones que involucran la ansiedad excesiva. La ansiedad excesiva es la característica general, está puesta en los trastornos de ansiedad generalizada, en las fobias específicas, en los trastornos obsesivos compulsivos y en la fobia o ansiedad social, que es como se la denomina hoy. Entonces, por cierto, cuando van apareciendo todas estas características y estas modalidades, en la ansiedad social, que es una de las patologías que últimamente están apareciendo con mayor frecuencia, y cómo las reconocemos, cómo van apareciendo. Antiguamente, o hace unos años nada más, no se les prestaba demasiada atención y se las involucraba o se entendía que la ansiedad social estaba ligada a la timidez. Sí. Era simplemente timidez, pero realmente se fue verificando que va más allá de la timidez, tiene que ver con las dificultades. A lo mejor la persona no es en absoluto tímida, pero le anuncian que va a tener que hacer una presentación y se paraliza. Le anuncian que va a tener que hablar en público y no puede, y por eso una persona que se destaca en su actividad. ¿Y eso no es timidez? No, muchas veces esto está ligado a la ansiedad social, lo cual tiene una característica fundamental que es la ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria sería algo así como le anuncian a la persona que vas a tener vamos a tener una fiesta hacia el 10 de diciembre, pero estamos en marzo recién, pero ya empieza a angustiarse desde ahora, cómo va a ser, cómo se va a sentir, cómo va a afrontar la cosa, se anticipa y empieza a sufrir este compromiso con toda la carga de la anticipación. O sea, el preocupado. El preocupado, exactamente. En vez de ocuparse, se preocupa. Muy bien. Es exactamente esto lo que ocurre, pero con síntomas de desazón, de verdadero temor, de angustia, ¿no? El miedo a cometer un error y que los demás lo critiquen o lo juzguen, a sentirse avergonzado, porque, bueno, a lo mejor, ¿qué van a opinar de él o de ella? Si le anticipan a lo mejor que va a conocer a alguien, una niña ya, o a un joven también, ¿no? La idea es, bueno, ¿qué va a pensar de mí? Se empezará a preocupar, como decíamos antes, con esta ansiedad anticipatoria semanas antes. La idea de sonrojarse y transpirar, la hiperhidrosis, las manos empapadas a veces están ligadas a la ansiedad social. ¿no? La idea de ponerse colorado de vergüenza o colorado como un tomate. Ya. Carlos, tú eres médico psicosomático o bueno. Yo soy doctor soy psicólogo clínico, especialista en psicología clínica y tengo un doctorado realizado en psicología en medicina psicosomática. En la especialización luego fue derivando naturalmente hacia enfermedades psicosomáticas. Con respecto a esto que estás diciendo, manos, dices, mojadas, humedecidas, la transpiración, taquicardias, dolor de estómago, colon irritable, estas son las enfermedades psicosomáticas. ¿Esto es a lo que tú te refieres? Exacto. Dentro de las enfermedades psicosomáticas, si bien puede aparecer como un término un poco más antiguo, ahora está recuperando otra vez fuerza. En todas las enfermedades interviene la psique y el soma, el cuerpo y la mente. En algunas cuyas características son más notorias, como decíamos recién, puntualmente en las enfermedades funcionales, entre ellas el colon irritable y algunas enfermedades del aparato digestivo. Funcionales quiere decir que está alterada la función, pero no el organismo. Sí. No hay una lesión orgánica, pero sin embargo está alterada la función, el funcionamiento. En estos casos, en estas circunstancias, las enfermedades psicosomáticas son las que, se enuncian de este modo, sin puntualmente una gravosa alteración corporal, sin embargo aparece ahí algo que altera el buen funcionamiento. Aunque hay quien dice que todas las enfermedades son psicosomáticas. Lo son, sin duda, porque intervienen no somos una unidad excluyente de lo otro. Claro. De alguna manera lo corporal, lo físico, lo espiritual se van integrando cada vez más
Y olvidamos que además de tener mente, además de tener un cuerpo, somos un cuerpo. Ya. Somos un cuerpo también. Entonces, tantas veces, desde nuestra parte de arriba, desde nuestra mente, nos autoinducimos a la mejoría, a la cura, al bienestar, y tantas otras veces nos autoinducimos a la enfermedad. Ya. Bueno, estábamos con las fobias sociales. Estábamos hablando de la fobia social. La timidez es una característica, Marilo, que casi todos tenemos, de alguna manera o de otra. ¿Es un sentimiento de inferioridad? No tiene por qué ser un sentimiento de inferioridad. De alguna manera es una reacción que a veces lo tenemos o aparece como una sensación de dificultad o impotencia para interactuar en presencia de otras personas. Es un temor a hacer o decir algo relacionado por ahí con la falta de confianza en uno mismo y también en las otras personas. Por ahí a veces, ¿qué es la timidez y la vergüenza? Suelo decir que la vergüenza es rabia, bronca contra uno mismo por no haberse animado a realizar algo. ¿La vergüenza? La vergüenza es rabia contra uno mismo, por no haberse animado a realizar algo. Ponme un ejemplo. Bueno, esos momentos donde a lo mejor querría invitar a una chica a salir y sin embargo no me animé y dejé pasar el momento, o no me animé a interrumpir en una clase y hacer una pregunta. Y luego dices, pucha, pero yo podría haberlo hecho, y me quedé con la duda, y termino sintiendo un poco de fastidio, de rabia, por no haberme animado a hacer lo que quería hacer. La persona tímida a veces es demasiado cautelosa, no quiere arriesgar a equivocarse, y siente un poco de temor a ser rechazada, a que no aprecien la pregunta que hizo o no tengan en cuenta su participación. Tiende muchas veces a creer que no tiene valor, no tiene mucho valor o capacidad lo que va a decir o lo que va a hacer. Aunque la realidad muchas veces le demuestra lo contrario, justamente. A lo mejor se animó, hizo la pregunta y, mira qué interesante, hay otras personas que también participan. Hay una diferencia entre esto y la fobia social o la ansiedad social, que, como te decía, se suele confundir con la timidez. Sí. Pero no es lo mismo, porque tenemos la presencia de esos trastornos, de esas dificultades corporales exacerbadas. Va más allá de ese pequeño grado de timidez que decíamos. Te quiero preguntar sobre algo que tú has escrito, Carlos. Dime. Un artículo que yo leí en Clarín sobre el tema de la ansiedad social, la fobia social y las adicciones. Claro, sí. Hablamos de que, por ejemplo, en Estados Unidos, el 40% de quienes sufren ansiedad o fobia social abusan de la bebida y las drogas. Estos son unos datos altísimos. Son datos muy altos, y vos sabés que esto ocurre mucho entre los jóvenes, en la creencia y en la sensación de que, o la sustitución del alcohol utilizado como un psicofármaco. Es frecuente que los jóvenes, y a los no tan jóvenes... Un ansiolítico, como un ansiolítico. Como un ansiolítico, claro. Usen el alcohol como un ansiolítico como para bajar justamente esta ansiedad. El alcohol funciona como un diluyente del superyo, de las pautas críticas internalizadas. Pero claro, una pequeña dosis no va a afectar, pero una muy pequeña dosis, como podría ser a lo mejor un vaso, y hasta ahí, una copa y hasta ahí. Pero ¿qué pasa? En muchas ocasiones esto termina derivando en una ingesta de una cantidad exagerada de alcohol. En una creencia equivocada, Mariló, que, a ver, si con un poquitito me sentí un poco mejor, con mucho más me siento mucho mejor. Y claro, hay una realidad, más de lo mismo no siempre es mejor. Una dosis de un medicamento, una pastillita, me puede ayudar a aliviar mi malestar o mi dolor. Pero 20 pastillitas me mandan al hospital, no me hacen estar 20 veces mejor. Yeah. Entonces, esto es lo que ocurre muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No se sabe luego, cuando la persona comenzó a utilizar el alcohol como un ansiolítico, si primero fue el huevo o la gallina, es decir, si comenzó a usar el ansiolítico, el alcohol,
porque tenía ansiedad o empezó a usar la ansiedad como una excusa para poder seguir tomando luego, ¿no? Carlos, perdona que te interrumpa, si no te importa, porque nos estamos acercando a nuestras señales horarias y en ese momento llega nuestro Ángel y su crónica. Y continuamos, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Venga. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Según el Bhagavad Gita, el canto divino, que es un libro sagrado de la religión hindú, se cuenta cómo Lakshmi, diosa de la prosperidad, durante su Ayasvara, el día en que debía escoger esposo, y en presencia de reyes, héroes y titanes que estaban reunidos allí, cada uno con la esperanza de ser el escogido, la diosa dijo: escogeré a quien no sienta ningún deseo por mí. Comenzó pues a andar entre todos ellos con la guirnalda de flores preparada para ser puesta alrededor del cuello del elegido. Mientras andaba, miradas ardorosas y llenas de pasión la seguían, mas ella estaba indiferente. Halló luego al señor Vishnu plácidamente reclinado sobre la serpiente sexa, la sabiduría, y lo escogió a él, rodeando la nuca con sus flores. La diosa de la belleza se tornó así esclava del único que la contempló sin deseo. Para los dioses es fácil olvidar las leyes de la materia, no están sujetos a sus limitaciones y no tienen que cumplirlas. Para los dioses el interés material no tiene el mismo sentido que para nosotros, no tienen necesidades que cubrir. Para los dioses cumplir la ley es dormir el sueño de los justos, en calma y en paz, sin esfuerzo. Es fácil, no tienen a nadie que les riña o castigue por sus malas acciones. Quizás no lo necesiten, porque no tienen conciencia de hacer mal. Para ellos las leyes no están escritas en ningún libro, sino que son dictadas por su propio corazón. Para los dioses, el hambre y la sed, el frío y el calor son solo estados de conciencia, no tienen que alimentarse o abrigarse y no tienen un cuerpo físico que proteger. Para los dioses no existe el bien o el mal, pues son diferentes puntos de vista de una misma cosa que no necesita posicionamiento, por lo que no hay que pelear y a lo que no hay que proteger. En fin, los dioses piensan que su luz se ilumina a sí misma y se sujetan solo con ser. No necesitan defender ni demostrar nada, porque ya son todo verdad, todo poder, todo inteligencia, como son todo amor, y por lo tanto son todo lo que se puede nombrar o pensar. Completos en esencia, nada tienen que buscar, conseguir o alcanzar, no anhelan ni desean, no necesitan buscar lo que ya tienen. Claro, por eso son dioses. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué somos, pobres mortales? ¿Aprendices de dioses que buscan descubrir lo que ya son? Sí, pero todavía no estamos libres de las leyes de la materia y a veces el cuerpo y sus circunstancias pesan lo suyo. Una vez oí decir que si los dioses estuvieran atados a un cuerpo físico, no hablarían con tanta ligereza y filosofía. Supongo que necesitamos partir de un sitio muy, muy lejano para tener conciencia de movimiento y progreso. Claro, me hago cargo. Si a la maestría dicen que solo se llega con trabajo, disciplina y tiempo, a la divinidad quizás solo se llegue con la toma de conciencia que da la experiencia de la vida. Empecemos a barajar la posibilidad de ser dioses y a ponerla a funcionar según nos permita nuestra vida de diario, a poquitos, como jugando. A lo mejor los dioses y los hombres no son tan distintos, solo les separa lo que creen ser, lo que piensan de sí mismos. En el hombre es la soberbia, en los dioses es prepotencia.
Es tarea de los dioses el vivir vida sin muerte y es tarea de los hombres sobrevivir a su suerte. Bueno, sí sabemos que al final todo vale todo y nada se pierde. A fin de cuentas, el que sujeta al farol para que vean otros, no por fuerza de estar más iluminado y más cercano a la luz. Así que cada uno a lo suyo. Buenas noches. Era la crónica de un ángel. Estamos en La Voz de la Noche. Continuamos en este primer sábado del mes de abril, 5 de abril. Y estamos hablando con nuestro psiquiatra Carlos Malvesi Taboada, director del Instituto Google de Investigación y Docencia en Psicoterapias Breves. Estamos hablando del alcohol, de las adicciones que se producen a partir de tener una ansiedad social. Cuando decimos ansiedad social estamos diciendo miedo social, ¿verdad, Carlos? Sí, de algún modo estamos refiriéndonos a esta idea de la fobia social, el miedo a afrontar los vínculos, la interacción con otras personas. Bueno, ¿a qué edad comienza y por qué? Bueno, acá es frecuente que aparezca en la adolescencia, en la juventud, pero aún en los niños también. Hay veces en chiquitos que a lo mejor tienen 6, 7 años, ahí comienzan a manifestarse las primeras, o los primeros signos, los primeros síntomas de la ansiedad social. Usualmente en la adolescencia es más frecuente que aparezca. Es raro que comience después de los 25, 30 años. Muy raro que aparezca ahí. Si se desata ahí es porque hubo un comienzo, que originalmente la persona lo tuvo y lo arrastró, lo superó, pero ahí a lo mejor aparece su gran dificultad notoria, a lo mejor para hablar en público o para presentar alguna cosa. Debemos decir algo, Marilo, cualquier persona puede padecer de esta ansiedad social, y además, sin tratamiento, puede durar muchos años o toda la vida. Lo bueno de esta época es que hay tratamiento para esto, ¿no? Y entre las causas, a veces, las formas de inicio, yo suelo preguntar, luego que la persona me relata, me dice lo que le pasa, y más, ¿quién es así en la familia? ¿Papá, mamá, una abuela? ¿Estás hablando de que puede ser hereditario? Claro, culturalmente hereditario, esto es lo interesante. Aprendido desde una modalidad parental. Papá, mamá o alguien era retraído, no participaba en las reuniones, no invitaba gente ni salía con otros, le costaba hablar, cuando había una reunión prefería quedarse en casa. No lo pasaba mal en casa, pero evitaba una reunión. Es decir, se va aprendiendo un modelo interaccional, un modelo comunicacional, ¿no? Entonces, esto luego comienza a tener síntomas de carácter cognitivo, ¿no? Por ahí la idea de que si salgo, bueno, me puedo llegar a bloquear, o voy a tartamudear, o voy a toser, o no sabré qué decir. El temor a la evaluación negativa, la persona piensa que la van a juzgar o los demás la van a criticar. Estos son algunos de los síntomas, ¿no? El temor extremo a conocer gente nueva, o la sensación de no saber cómo comportarse en forma adecuada. Claro, tú estás diciendo que hay un aprendizaje o una herencia aprendida. Una herencia cultural. Cultural, sí. Claro, aquí tiene mucho que ver la infancia. Es decir, hasta qué punto tú has estado desde la infancia también en contacto con los demás, en interacción con los demás, o has estado más aislado, has estado más refugiado en tu familia, eres más protegido por tus padres, porque la protección al final, en un grado sumo, hay una invalidación. Es que de algún modo vos sabés que hay en esto, hay diferentes posiciones de acuerdo a los investigadores, ¿no? Algunos claramente hablan de una interacción de los factores biológicos, psicológicos y ambientales. Algunos dicen que podrían tener una cierta y profunda intervención los factores genéticos.
cuando, bueno, supuestamente se hereda de familiares directos, pero tiene que ser muy, muy gravosa. Yo creo que esta intervención de los factores biológicos, psicológicos, ambientales y culturales tienen que ver. Atención, que cultural me refiero no a la formación o al grado académico, Mariló, no al pasaje o no por la universidad. La cultura de esa familia, cada familia tiene su propia cultura. Su cultura a su forma de ser y hacer sus cosas, a la forma de vivir sus alegrías y sus preocupaciones, a la cultura como modalidad de cada pequeño grupo familiar. Esta es la cultura, cómo se viven las cuestiones de la vida, cómo se las afronta y de qué manera se las resuelve. Has hablado del tratamiento. ¿Cuáles son las características de este tratamiento? Bueno, decíamos antes, dentro de las posibilidades que hay hoy, la idea del tratamiento tiene que ver con, las evoluciones de los aspectos cognitivos, ayudar a la persona a modificar dentro del tratamiento psicológico, del tratamiento psicoterapéutico, los aspectos cognitivos, conductuales. Nosotros, por nuestra modalidad, incorporamos también, por cierto, la hipnoterapia ericksoniana, la hipnosis clínica cognitiva, ¿no?, como estrategias que ayuden a poco ir desensibilizando, como la desensibilización sistemática, ir perdiendo el temor, la duda, para ir ayudándole a facilitar, primero a reconocer que puede afrontar la cosa, si es necesario, conocer claramente el origen, si fuera necesario, y por sobre todo el desarrollo de nuevas formas de resolver las situaciones de angustia y de temor. Digo muchas veces que vamos trabajando en la consulta como si fuese con una red, va haciendo ensayos de su propia evolución, de sus propias modificaciones en un contexto protegido como puede ser el consultorio. Hacemos ahí el ensayo general para la puesta en escena de la obra principal, del estreno, la obra de la vida. Es ir ayudando a que esa persona reasegure sus sensaciones. Hay veces, Mariló, si tú me lo permites, que realmente hasta hay algunos colegas que dicen, pero ustedes trabajan esto. Sí, porque no se llega a apreciar el dolor y la angustia que esto causa en la persona que lo padece. Es atroz, es profundo, la persona no sale, se siente... Mira, te voy a contar alguna historia, y recuerdo la de un joven realmente muy rico como persona, que debió abandonar sus estudios a los 14, 15 años, sin saber muy bien por qué, no podía afrontar las situaciones, no era capaz de poder salir a hacer una compra. Recuerdo que, teniendo una excelente posición económica, decía, no te das una idea, para poder comprar un teléfono celular, fui 4 veces y nunca me animaba a entrar. El día que me animé a entrar, transpiraba, estaba colorado, me caía el agua. El vendedor me dijo, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Sí, estoy con fiebre. Mentira, me dice, yo no tenía fiebre. Pobrecito. Estaba con un grado de temblor y de angustia terrible. No se animaba a hacer una compra o ir a hacer un trámite de su propia empresa, de una empresa muy grande, sus papás. No podía ir al banco. Era muy grave la cosa. Afortunadamente, el solo hecho de poder ir superándolo, él mismo decía, pero ahora hasta la gente me saluda. Claro, porque él también empezaba a saludar a la gente. Poder ir modificando. Entonces, la buena nueva es justamente eso. Hoy el tratamiento facilita y ayuda a resolver esto. Y vos sabés que hay personas que, claro, lo vienen padeciendo desde hace muchos años. A lo mejor son personas que tienen 30, 35, 40 años. Que hoy al percatarse que lo pueden empezar a resolver, dicen, pero claro, ahora es esto, me doy cuenta. Es esto lo que yo tengo. Claro. Bueno, Carlos, tenemos varias llamadas, contestadores y también correos electrónicos. Vamos a empezar con una llamada en directo. Oscar, buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un placer escucharla. Muchas Usted sabe gracias. que yo soy asiduo, vamos a decir, oyente de Continental porque tiene muy buenas audiciones. Muy bien, Carlos Malvesi le saluda. Carlos, adelante. Hola, buenas noches, Oscar. Es un gusto escucharlo.
Doctor, encantado de saludarlo. Qué lástima que no tengo gusto de conocerlo. Bueno, esta es una buena ocasión de conocerlos y poder intercambiar alguna idea, si es que le puedo facilitar. Sí, fíjese, yo sufro de una alergia asmática, por ejemplo, ¿no? Y hay instantes en que se siente mal uno, se siente como acobardado, como con los nervios, porque usted sabe que los nervios sobre este tipo de enfermedades alérgicas influyen poderosamente. Poderosamente, sí. Entonces quería tener el concepto personal de usted, ¿qué le aconsejaría a estos estados como el mío, que son estados de hipersensibilidad, de alergia y a veces de nerviosidad? Sobre todo de nerviosidad, porque cuando usted está carente con la respiración, y sobre todo a la noche, es una cosa que se siente malísimamente mal. Por cierto, la sensación de angustia, es una sensación de angustia, de sofoco, de ahogo y de temor aparece ahí, ¿no? Exacto. Yo tuve ya desde criatura que vengo sufriendo, hice muchas cosas para alcanzar a mejorarme en cuanto a la alergia, pero usted sabe que el clima en Buenos Aires es un clima un poco violento, porque es muy cambiante, sobre todo en estados así, en sitios cerrados, donde hay tierra, donde hay una especie, ¿cómo le podría decir?, de una sensación de ahogo. Claro, las alergias no se sabe con precisión exacta, son tantas y tan variadas, tan múltiples y tan vastas, que pueden ser desde las alergias al polvillo, al polen de los árboles, al pasto verde, al pasto seco. Ese es el caso mío, doctor. Justamente. Sí. Entonces, Oscar, en esto, claro, uno de los aspectos a tener en cuenta, desde la medicina general que ha buscado siempre, desde las diferentes alternativas de vacunas y otras cosas, a saber que, claro, no va más allá de la persona, es cómo esa persona, su mente también trabaja sobre las alergias. Muchísimo. Se hizo una experiencia hace muchos años en Japón, donde, supongamos, era un joven alérgico a la flor del loto, por decir alguna cosa. Claro. Entonces se hizo la inducción, se lo llevó a un estado de trance, de hipnosis, ¿no? Un estado hipnótico. Exacto. Y se lo tocó, los japoneses hacen las cosas pero tan bien, con una flor de loto pero de plástico. Qué bien, ¿eh? Y le acercaron y le tocaron en el brazo, diciéndole que lo estaban tocando en su momento con una flor de loto verdadera. Atención con esto. Lo tocaron con una flor artificial, pero era tan parecida a la verdadera, y este joven se brotó, reaccionó con una alergia. Cuando lo sacaron y le explicaron, le dijeron, mirá, en realidad te tocamos con esta flor de plástico. ¿Cómo es que te brotaste? Y esto es lo interesante. Ay, no podía comprenderlo. Lo vuelven a llevar a ese estado de estado hipnótico, ¿no? Sí, doctor. Y lo tocan con una flor de loto verdadera. Sí. Y no se brota, Oscar. ¿Ha visto? No se brota. Entonces, cuando sale ese estado, le dicen, ahora te tocamos con esta que es de verdad. ¿Cómo puede ser? Claro, esto podría llegar a explicar todas las alergias, cómo la mente es una parte puede llegar que actúa sobre el paciente, doctor. Exactamente. Entonces, en los tratamientos convencionales de vacunas por los especialistas está bien, pero también algo que ayude a que la mente empiece a acomodar de un mejor modo al cuerpo. Tengamos en cuenta algo, Oscar, lo que la mente piensa, el cuerpo hace. Claro, lo que ocurre, doctor, yo creo, el caso mío en estos últimos tiempos ha sido un poquito adverso, porque termino de perder a mi mujer, hace cuestión de un año. Eso influenció mucho sobre mi estado psíquico. Sin duda. Y entonces, a veces el verse solo, es como un estado tormentoso que uno tiene, ¿no? Hay veces que se juntan las emociones. Hay muchas emociones y poca enfermedad en algunas opciones. Exacto. Muchas emociones juntas. Carlos, ¿y qué podría hacer este señor Oscar de un modo práctico para cuando le dan estos momentos de ahogo? De alguna manera, en esos momentos donde está por ahí a lo mejor más desarrollada toda la ansiedad que esto genera, sí, doctor.
es poder, en principio, reconocer que hay una buena parte de esta situación que está ocasionada por la mente, por la preocupación. Claro. Es hacer un pequeño inventario de los factores que se piensa que podrían estar ocasionando este malestar. Claro. ¿Qué situación es la que me produce una mayor preocupación? ¿Pienso en algo en forma más constante? ¿Existe algo en particular que esté ocasionándome esta tristeza o esta reacción? Aprender a practicar a lo mejor algunas técnicas de relajación, una relajación muscular progresiva, una meditación, es decir, para intentar ir realizando de alguna manera una autorregulación, Oscar. Sí. Oscar, le agradezco su llamada. Infinitas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un gusto, que se mejore. Voy a seguir escuchándolos con mucho placer. Gracias, que se mejore usted. Tenemos contestadores automáticos. Vamos a ir con el primero de ellos. Mariló, te llama Alicia. Yo sufro de agorafobia y de pánico desde hace 5 años. Mi madre tenía este problema, yo tuve que dejar de trabajar, mi familia se cansó, estoy en tratamiento, pero quiero saber si esto es hereditario y si mis hijos van a tener que pasar por este infierno. Gracias. Ay, qué duro. Carlos. Sí, duro. Y esto ocurre, Mariló, con mucha frecuencia, ¿no? Donde a veces la idea del agotamiento de la familia en la mujer es más frecuente, esta idea de sentir que está cansando a todos, golpeando a todos con su malestar, con su enfermedad. Que es real, su malestar y su enfermedad es real. Claro, es decir, todo el monto de angustia que está presente ahí, claro que está, pero también lo bueno es que hoy es tratable esto, y cuando hablamos de que es tratable, y acá lo aplicamos a las dos situaciones, a la ansiedad social, y lo aplicamos también al trastorno de angustia, esto los trastornos de pánico, que hoy pueden ser tratados, que el tratamiento óptimo no pasa por solo lo medicamentoso. El medicamento es útil, pero no cambia los pensamientos, no cambia las cogniciones, no cambia las emociones el medicamento, tranquiliza, calma. Pero si se conjugan los dos elementos, una buena labor psicoterapéutica, que le permita al paciente ir modificando los conceptos cognitivos, junto con alguna medicación adecuada, bueno, ahí las posibilidades son mayores, y la posibilidad de ir superándolo, y de alguna manera, aun cuando hubiesen, de acuerdo a algunas teorías, algunos factores heredofamiliares en el trastorno de pánico, hay también la posibilidad de hacer una comprensión, un aprendizaje cultural, si lo queremos llamar así, en la capacidad de esta persona, de esta mamá que pudo superar, de esta generación que pudo superar una dificultad que a lo mejor la habían tenido sus familiares también, su papá o su mamá. Entonces, se aprende también a superar las situaciones de adversidad. Ella está muy preocupada porque sus hijos lo puedan heredar. En este caso tú harías lo que nos dijiste al principio, es una herencia de aprendizaje, no una herencia genética. Exacto, vos sabés que hay diferentes posiciones. Están quienes hablan de una teoría heredofamiliar, de una teoría genética. Otros, con respecto al ataque de pánico, no saben con precisión por qué aparece y cuándo aparece, y hasta porque de hecho también aparece sin antecedentes familiares algunos. Entonces, lo importante, creo que en estos casos, es la posibilidad de afrontar la situación, resolverlo, y este es el aprendizaje. Ante una adversidad la afronto y la resuelvo. Esto per se muchas veces interrumpe la cadena de continuidad en la transmisión familiar. Mi mamá lo padeció y lo afrontó y lo superó. Yo no tengo por qué ser menos, y si mañana llegas a tener esto, también lo puedo afrontar y lo puedo resolver. Bueno, y lo que yo también digo siempre, y es que cuando uno hereda una herencia, hablo de plata, tiene derecho a renunciar a esa herencia. Por cierto que sí. Entonces, ¿por qué no renunciar también a la herencia? La herencia puede ser de todo orden, puede renunciar a una herencia con fortuna, y también puede renunciar a una herencia desafortunada. Exactamente, exactamente, has usado las palabras exactas. Lo que la mente piensa, el cuerpo hace. Ese es un eslogan que tú nos has dado ya alguna noche y que realmente es muy impactante, ¿eh, Carlos? Sí, lo es.
Sí. Lo es. Gracias, Carlos, un beso enorme. Un cariño grande para vos y todos tus oyentes. Buenas noches. Hasta el próximo mes. Buenas noches. Buenas noches. Escucha una voz interior. Mariló López Garrido. Es muy importante saber pedir. No siempre hay que esperar a que nos den lo que queremos. Puede ser que esa persona no sepa lo que tú necesitas. Así que, ¿por qué no se lo pides? Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido. Y entramos en la última parte de La Voz de la Noche, Huellas de lo Sagrado, como siempre con Marly Cuénez. ¿Cómo estás, Marly? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está todo? Muy bien. Hemos traído a la radio a una buena amiga de hace muchísimos años, a Grace Nahuel. Buenas noches, Grace. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Ella no es venezolana, aunque yo siempre la presento como venezolana. Vive en Estados Unidos, en Wisconsin. Está inmersa absolutamente en el curso de milagros desde hace años y va con su librito a todos lados. Y esta noche pues vamos a seguir hablando del curso de milagros. Yo quería empezar, si os parece bien, el programa con un email que hemos recibido a La Voz de la Noche. Mariló, quisiera contarte un problema que estoy viviendo y que no sé cómo resolver. Te pongo un ejemplo, me dice, te pongo un ejemplo. Vivo con un hombre violento que me ha golpeado muchas veces y en realidad muchas veces quiero que se muera. Después lo pienso y ha de pasar de todo. Me da lástima, pienso que pobre idiota, que él ahora, al fin y al cabo, lo que está sucediendo es que tiene miedo a que yo le deje. En fin, por otro lado ahora me agarro un miedo terrible con que mi hijo también tenga problemas con él. Trabajador, estudioso de Dios, estoy hablando de mi marido, y le tengo miedo. Entonces, la pregunta que quiero hacerte es cómo resolver este problema, qué hago con la angustia que me produce, si la separación sería lo correcto, y si realmente, como habéis dicho la semana pasada, que no existe el pecado ni la maldad, entonces, ¿qué pasa con personas así? Está interesante. Sí. Y claro, tú te encuentras con el un mal personaje. Es una apariencia. Bueno, una apariencia que en este caso golpea. Sí. ¿Y qué hacemos con esta apariencia? Bueno, en este caso yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir la completa responsabilidad por todo lo que está ocurriendo. Los malos tratos nunca ocurren a las buenas, a la primera. Los malos tratos generalmente consisten en un proceso en el cual se empieza seguramente levantando la voz y la persona maltratada traga,
después el levantamiento de la voz se convierte en un tirón de cabellos y la persona maltratada calla y traga, y así sucesivamente se va en una escala de violencia siempre consentida por la persona hasta que se llega pues al punto de los malos tratos. Pero las cosas nunca ocurren como parecen estar ocurriendo en este plano, sino que ocurren generalmente de forma energética. O sea, todo lo que ocurre en este plano es una materialidad. ¿De este plano de qué estás hablando? Estamos hablando con personas que no tienen ni idea de lo que estás hablando. Estamos hablando del espacio y el tiempo. El plano del espacio, el plano de lo material, efectivamente. El cuerpo, la materia, el mundo, los árboles, las piedras, las casas, los trabajos, el dinero. Exactamente. Y las relaciones interpersonales. Sí. Que en realidad siempre es una relación contigo mismo. Todo lo que ocurre aquí es una materialización de lo que ocurre en un plano energético. Para que haya una víctima, o sea, un victimario, tiene que haber una víctima. O sea que en algún lugar lo que nos ocurre siempre es lo que nosotros atraemos. Fíjate qué casualidad que estaba leyendo anoche un texto sobre la física cuántica que decía, no lo voy a decir exactamente porque se me va a ir, pero algo así como: no puede suceder nada en el universo que antes no haya sido pensado por alguien. Algo así venía a decir. Claro. Me llamó mucho la atención. Nosotros no somos cuerpos, somos campos energéticos. Y lo que funciona en el universo generalmente, o sea, generalmente no siempre, es la ley de la atracción. Lo que yo emito como campo energético es lo que voy a recibir. Y si yo estoy emitiendo la idea de que necesito, de que soy una víctima, voy a encontrar a alguien que me victimice. Eso es algo que va a ocurrir porque yo misma lo he pedido. De alguna forma yo he configurado esa realidad en mi vida con mi mente, porque el universo es mente y la mente es la que determina lo que ocurre en el mundo de la materia. Bueno, yo quería decir aquí una cosa, si te parece. Sí. Y es que el contacto humano, como no siempre es amor, como hemos hablado en el programa pasado, ¿no? Que sabemos amar muy poquito, sabemos amar y amamos amor un montón de cosas que no es. Y los golpes a veces son una forma de contacto. En mi libro hay un capítulo dedicado a eso, se llama Las extrañas caras del amor. Y yo ya he tenido, por ejemplo, una paciente que en un momento dado dijo: por favor que me pegue a alguien para que me vuelva a sentir yo. Porque es una chica que toda la vida la habían pegado. Y al sentir golpes sentía contacto. Y en las mujeres maltratadas hay un porcentaje muy alto de mujeres que aguantan los malos tratos físicos porque fue una forma de contacto que tuvieron en la infancia y no tenían otra. Exacto. Entonces, en ese aspecto es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Que, sí. Que el amor toma hasta esa forma. Han sido entrenadas mentalmente para ser víctimas. Exacto. Y entonces, atraen. Y entonces siguen produciendo este tipo de situaciones en su vida. Eso es muy importante que los oyentes lo entiendan y lo perciban, cómo funciona el tema, porque el victimismo no solo se da en esos casos más radicales, sino en cualquier tipo de victimismo. Sí. El victimismo atrae el agente perpetrador o atacante a los agresores. Agresivo. ¿Sí? El personaje agresivo viene cuando en tu mente está esa demanda. Es como que demandas y aparece en tu vida. Exacto. Y delante de ti la persona que está diciendo y haciendo las cosas que tú tienes en la mente registradas. Porque encaja como anillo al dedo, porque son dos campos energéticos complementarios. Exactamente. Que en realidad son el mismo, porque la persona que se deja maltratar se está maltratando ella a sí misma primero. Sí, ahí ya tendríamos que entrar, ya que estamos hablando del curso de milagros, en un concepto que es muy importante porque es básico en el curso de milagros y que no es tan fácil de entender para la gente que no está manejando esos temas. Y es el hecho que en realidad solo existes tú.
Porque Sí. todo lo que ocurre en tu mente. Sí, pero yo me refiero a que esos dos campos energéticos se complementan porque la víctima es una absoluta agresora contra sí misma y el perpetrador o el agresor también es una víctima. Claro. No es solamente un agresor, también es una víctima. Por eso agrede. La víctima, la única diferencia entre ellos es que la víctima permite que la agresión aparentemente venga de fuera, pero en realidad es ella la que se está agrediendo, y el agresor se defiende atacando hacia afuera. Es como el homicida y el suicida. Sí, pero están ambos en el mismo tipo de Es energía. exactamente lo mismo. Ahí hay un asesino, solamente que uno mata hacia afuera y el otro se mata a sí mismo. Ella además lo menciona en el email, diciendo que a veces quiere que se muera. Que él se muera, exactamente. O sea, que hay una asesina interna que se manifiesta en él. Sí. Porque si ella se quisiera, de verdad, no permitiría ese tipo de agresiones, ¿no? Exactamente. Si te están agrediendo de esta manera, pues aunque tengas que fregar escaleras, pero te vas. Eso está clarísimo. Entonces ese desamor se manifiesta en la vida, en ese caso de una forma más clara de ver, porque es muy extrema, ¿no? Sí. Porque esas energías son así, si en tu mente está el victimismo, el agresor le vas a encontrar. Y yo quiero decir también que la víctima es un personaje, como todos estamos constantemente desempeñando roles aquí en... No, yo diría que ese rol lo hemos desempeñado absolutamente todos. Esto es exactamente lo que nos pasamos la vida desempeñando roles aquí, y el papel de la víctima, el rol de la víctima es uno muy valorado y muy cotizado, y todo el mundo quiere ser una víctima y se hace la víctima precisamente porque la víctima es muy poderosa. La víctima además es manipuladora y manipula al otro con la culpa, en lugar de tomar responsabilidad por lo que quiere y por lo que no quiere y sencillamente impedirlo de la forma que sea que esto ocurra. Acepta que ocurra y luego se queja de que ocurra. O sea, esto es absolutamente inconsecuente. ¿Acepta que ocurra o no sabe incoherente. salir de esa situación? Porque hay mucha gente, y nos ha pasado más de una vez ya, que luego llaman o nos escriben y nos dice, oye, es que al final encima me siento culpable, o sea, estoy aquí machacada y encima me siento culpable. Están riñendo. Claro, es una cosa como... Hay gente que no puede, que no sabe salir de la situación en la que está, que no sabe. Bueno, oye, y ya me imagino que tampoco... Estamos hablando de un extremo de un hombre que pega a una mujer. Tampoco pero está... y el maltrato en una pareja, yo creo que el 90% de las parejas se maltratan. Y hasta que se separan, ni te quiero contar. Entonces, y la sociedad está... La sociedad se maltrata, mira cómo está el mundo. Completamente. El mundo es un maltrato exacto, constante y permanente. Y tú vienes y me dices que no hay maldad. Sí, porque precisamente de lo que se trata es de entender que esta no es la creación de Dios. Entonces, ¿quién ha Si creado Dios esto? es amor, pues mira, si Dios ha creado este desastre que nosotros llamamos el espacio y el tiempo, el continuo del espacio y el tiempo, tiene que ser un cabrón con pintas, porque a quién se le ocurre crear un mundo en el que exista la muerte, la enfermedad, el odio, la prostitución, los abusos infantiles. Pues lo hemos creado nosotros, con nuestra propia mente y nuestra idea de la separación, que es la que ha dado lugar, porque como el Hijo de Dios es muy poderoso, que es lo que hacemos generalmente es negar nuestro poder porque le tenemos miedo en realidad a asumir nuestro propio poder, pero la mente del Hijo de Dios es tan poderosa porque el Hijo de Dios está hecho con la sustancia de su Padre, que es un creador, es el creador de todo. Y entonces tenemos miedo total de asumir nuestro poder, y cuando tienes un pensamiento en tu mente se materializa. Y yo tuve en un momento determinado el pensamiento de la separación, y ese pensamiento se materializó en un mundo que cada vez se fragmenta más y más. De hecho, yo entiendo que ese es el único problema que realmente existe, el no darnos cuenta de que todos somos uno, de que somos el mismo ser en diferentes versiones, con apariencias diferentes, pero que siempre somos el mismo, porque no hay otro, todos venimos de la misma fuente y todos estamos creados de la misma sustancia de Dios. O sea que en el caso del maltratador, el maltratador al pegar a la mujer está pegando a una parte suya. Está pegándose a sí mismo, exactamente. Y ella, a su vez,
permitiendo que la peguen, una parte de sí misma, de ella misma que la pega. Exactamente. Porque solo puedes darte a ti mismo. ¿Esto cómo se come? Se come con la certeza de que solo existe uno, de que no existe nadie más, que es lo que Marley ya dijo antes. O sea, solo existes tú. Claro, empezamos ya a masticar y a digerir la idea de que tú y el otro eres uno, y de que el otro no existe. El otro es un espejo tuyo. Y que el mundo que vemos es un mundo que estamos proyectando con nuestra mente, efectivamente. O sea, ya vamos digeriendo esas ideas. El universo es mente. El universo es mente. Es mente, efectivamente. Y no es real, porque eso te lo he oído decir más de una vez. La creación de Dios es real, pero Dios es un campo energético y ha creado a su imagen y semejanza. Cuando en el curso de milagros aclara eso también y te dice que cuando habla de imagen, Dios no tiene forma, por lo tanto no tiene imagen, sino que quiere decir de igual cualidad. De igual cualidad. Es decir, Él es un campo energético y se ha extendido en campos energéticos, en otros campos energéticos. O sea, Él no te ha dado la forma esa que tú tienes de Mariló, o la forma que tengo yo, o Marley. Él ha creado la energía que anima esa forma y permite que esa forma viva y se mueva y respire y pueda digerir la comida. Es lo que se llama el ser. El verdadero ser es el que está constantemente en conexión con Dios y no tiene nada que ver con el cuerpo que vemos. O sea, tú no eres un cuerpo. Yo no soy un cuerpo. Yo soy libre. No soy un cuerpo. O sea, para intentar explicar eso un poquito más, porque lo que dice Grace no es fácil de asimilar, como no tengas eso muy digerido. Es como que el reino de Dios o la creación de Dios corresponde a un mundo energético. Exacto. Y ese mundo tiene un efecto que sería el mundo físico. El mundo físico es como el efecto de un error, o sea, de una idea que en un momento determinado se generó en el campo energético. Exactamente. Una idea de separación, porque en el mundo físico se basa en la separación. Mi cuerpo está separado del tuyo, y de la mesa, parece que del tú micro. estás allá y yo estoy aquí, cuando en realidad somos el mismo ser y no hay nada que nos está separando, como demuestra la física cuántica. Nosotros no somos sistemas cerrados de átomos, compartimientos estancos. Nosotros estamos en comunicación constante con todo lo que nos rodea. Estamos unidos incluso por una sopa cuántica. Porque aquí lo interesante es que la física cuántica da un sustrato científico a lo que dice el curso de milagros. Por ejemplo, tú acabas de hablar de la sopa cuántica, ¿no? Entonces, ¿por qué somos uno? O sea, si hay aquí una sopa de átomos entre tú y yo, y tú estás inspirando y expirando átomos, yo estoy inspirando y expirando átomos, Mariló está inspirando. Entre nosotras tres aquí, y ha habido un intercambio de átomos fantástico. Y con la mesa. Porque ningún de mis átomos es mío, sino que está en movimiento, en rotación. Por lo tanto, nada de lo que está en mi cuerpo en ese momento va a permanecer ahí, sino que está rotando continuamente. Y renovándose. Por lo tanto, todos los átomos que tú inspiras, yo también inspiro y Mariló también inspira. Y una cebra en África también puede llegar a inspirar y expirar ese mismo átomo. Con lo cual, dentro de esa especie de red estamos totalmente unidos y ninguno de nosotros tiene propiedad en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo es como si alguien quitara un ladrillo de una pared y lo repusiera con otro continuamente. Entonces la pared nunca está igual. Por eso mismo, nuestro cuerpo tiene esa capacidad increíble de sanación, de reorganización. O sea, todos los días mueren células en nuestro cerebro. Y sin embargo, las sinapsis, o sea, las conexiones entre ellas
se vuelven a organizar para ocupar el espacio que han dejado las células muertas. O sea, las células que quedan se vuelven a reconectar de una manera que todas las funciones se puedan volver a trabajar. Y tienes un hígado nuevo. ¿No? 6 semanas. Cada 6 semanas, cada 3 meses tienes un esqueleto completamente nuevo. Cada 4 días tienes una membrana estomacal, las mucosas de tu estómago se han renovado completamente. Que lo que dice la física cuántica es que donde parece haber materia sólida, lo que hay es una concentración mayor de átomos, pero que siguen estando constantemente en movimiento. Y de hecho ya sabemos que si quitáramos todo el espacio vacío, que es lo que compone la mayor parte de la materia, o sea, si le quitáramos absolutamente todo el espacio al mundo, el mundo se quedaría del tamaño de una pelota pequeña, de una pelota de tenis o algo así, porque la mayor parte de la materia está formada por espacio. Tú imagínate, por ejemplo, que un electrodo que está dando vueltas a un núcleo, el diámetro de ese electrodo sería pues como desde Buenos Aires a Río de Janeiro. Eso sería el diámetro. Con respecto a lo macro, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí. Sí, en proporción. La proporción sería esa. Sí. Por lo tanto, imagínate la cantidad de vacío que hay, ¿no? Sí, sí. Es que la realidad es tremenda, es que no podemos imaginarla. Como estamos siendo engañados todos los días por lo que ven nuestros ojos, sí. Perdemos completamente la idea de que hay tantos mundos conviviendo al mismo tiempo y que son todos reales, además. Porque nuestros ojos nos muestran siempre la misma realidad. Entonces llegamos a creer que es la realidad que hay. Hay muchísima gente que solo cree en el mundo físico, cuando la ciencia misma ya ha comprobado la existencia de otros parámetros completamente diferentes de realidad y igual de reales. Es lo que siempre digo, ese ejemplo tan sencillo. Si ahora ponen microscopios en lugar de tus ojos, estás viendo un mundo de bichitos que no tiene nada que ver con el mundo que ves con tus ojos normales y sin embargo es igual de real. Sí. Por lo tanto, perdemos completamente la idea de la versatilidad, de que el mundo es totalmente metamórfico, que no tiene infinitas formas y queremos reducir toda esa magnitud a un mundo físico de aquí a ahora, del espacio del tiempo, cuando es una minúscula parte de la realidad. Sí, porque nuestros sentidos han sido diseñados para la supervivencia en este plano, pero no han sido diseñados para que podamos percibir la realidad. Eso es absolutamente imposible, no podemos percibir la realidad. Por eso es que te llega un momento en que te das cuenta de que tú absolutamente no sabes nunca cuál es el propósito de nada y tampoco sabes realmente cuál es el problema, no sabes cuál es el mejor resultado de un problema determinado y tampoco sabes cuáles son los mejores medios, los que benefician a todo el mundo. No tienes ni idea, porque es que lo único que puedes llegar a saber es que cualquier cosa que tú percibes aquí es un fragmento de algo muchísimo más grande. Exacto. Y que tú con los sentidos físicos no tienes absolutamente ni la más mínima capacidad de percibir. No tienes los datos, eso es. No puedes percibirla, tienes datos tan limitados que cualquier juicio de valor es absurdo. Por ejemplo, el ejemplo famoso del hijo que estudia como un loco para sacar una oposición y falla, y un disgusto monumental, y resulta que si hubiese sacado aquella oposición, a lo mejor hubiese sido la persona más infeliz del mundo. O sea, ¿tú qué sabes? ¿Pero tú qué sabes? Sí, nunca puedes juzgar. A lo mejor el novio de tu hija te parece ideal y va a ser un desastre, y el otro que te parece un desastre va a ser ideal. Si tú no sabes. No. ¿Eso implica la no acción? No, eso no implica la no acción. O sea, es la tal cosa, todos los días tienes que comer, y si hay un niño y pagar las facturas, hambriento a tu lado, pues le das. Pero no viendo eso como una realidad absoluta. Para ti, a lo mejor, educar a un niño es importante que sea creativo, que sea libre, y para otro es que aprenda las normas de la sociedad o que tenga una educación excelsa. Ortodoxa.
Entonces, son diferentes maneras de pensar y realmente tú no sabes qué es mejor para cada uno. Es que no lo sabes. Eso es lo tremendo de la situación, porque siempre creemos que sabemos. Sí, entonces yo entiendo que sí tienes que actuar, por supuesto, no puedes vivir sin tomar decisiones, pero tienes que tomar la decisión que a ti te parece mejor dentro de los parámetros en los que te mueves, pero siempre soltando el resultado, poniendo el resultado en manos de quien sí sabe que es lo mejor para todos. Entonces, de esa forma llegas al desapego de los resultados de tus acciones, que es algo que genera una paz extraordinaria, porque lo que exige es que aceptes lo que ocurre, porque lo que ocurre ha sido cuidadosamente planificado por el amor para ti en tu vida. Y también las violaciones de niños han sido pacíficamente planificadas, los asesinatos, los genocidios. Pero no sabemos cuál es el propósito de eso, Marilo. Lo único que yo sé es que no puedo muy juzgar heavy la situación. afirmación ha sido pacíficamente. No he dicho algo incluso más todavía, no pacíficamente, sino ha sido amorosamente planificado. Tú no sabes por qué ocurre lo que ocurre en el mundo. Todo ocurre para un mayor bien, siempre. Eso, por cierto, es una de las frases que dices en tu libro, Cuando estoy en mí. No sé ni lo que digo. Pues dices exactamente. Eso me pasa a mí también. No tengo ni la menor idea de lo que digo. De repente me dicen, ¿has escrito? No sé qué. Digo, Anoche lo leí Cuando estoy en mí, anoche. ¿Y qué frase es? Pues esa, que dices que cuando ocurre algo aparentemente malo, siempre es para algo mejor. Estaba yo inspirada entonces cuando lo escribí. Pero de todas formas, Dios no tiene absolutamente nada que ver con las violaciones de los niños. Dios no tiene nada que ver con este es el punto del curso de milagros, que te quedas un poco es un stand-by ahí, te quedas como, porque se supone que Dios ha creado todo y tú vienes a decirnos, el curso de milagros viene a decirnos que Dios no ha creado la materia, no ha creado la forma. Todo lo que hay tiene un creador. ¿De dónde? Bueno, el creador eres tú. Es que lo que Dios ha creado a imagen de semejanza de Él es nuestra capacidad de creación, porque nuestra mente tiene una característica, que es que jamás deja de crear, ni siquiera cuando estás durmiendo la mente para. Entonces es una creadora compulsiva nuestra mente, no puede dejar de crear. Entonces lo que puede crear es cosas maravillosas o cosas horrorosas. Pero esos son juicios también. Horrorosas dentro de lo que se llama un juicio de lo humano, ¿no? Sí. Entonces, claro, lo que crea tu mente está dirigido de cierta manera por tu concepción, y tu concepción puede estar llena de malentendidos. Vamos, mi trabajo es deshacer malentendidos, ¿no? Que quiere decir que no estoy libre de ellos, estoy llena de ellos todavía, pero cuanto menos malentendidos, más visión de la realidad tienes. El curso de milagros dice eso, es quitar los obstáculos a la conciencia de la presencia del amor. Y el obstáculo de la conciencia de la presencia del amor son todos esos malentendidos. Entonces, si yo estoy creando un malentendido en mi mente y mato a una persona o violo a un niño, Dios no tiene nada que ver con eso. Es que, mira, hay una imagen que yo no sé si la he dicho alguna vez en este programa, pero que la tengo clarísima. Es como que una habitación está a oscuras y ahí están ocurriendo todas las barbaridades. Entonces imagínate que Dios es una persona y entra en la habitación y como es pura luz, la enciende, la ilumina y no ve nada. Aquí no pasa nada. Sí, porque donde hay luz no hay oscuridad. Y esas cosas ocurren cuando hay ausencia de luz en nuestra concepción. La oscuridad es ausencia de luz y la luz no es ausencia de oscuridad. Por lo tanto, la oscuridad no tiene entidad propia y la luz sí tiene. Y la luz y la fortaleza son la misma cosa. Pero cuando tu mente se siente separada de la mente universal sin estarlo, o del amor sin estarlo, tu mente crea monstruos de separación
que son asesinatos, guerras, o sea, monstruosidades. Las crea. ¿Por qué? Porque estás sentido separada, estás cabreado. Porque cuando tú no puedes amar, estás muy enfadado. Ese es el problema que tenemos. Y entonces, ¿qué hacemos? Materializamos pues guerras, asesinatos, violaciones, terrores absurdos, crueldades increíbles. Lo llegamos a unos extremos totales de todo eso por la tremenda frustración de no poder amar. Por eso el curso de milagros dice que los maltratadores, volviendo al tema de la señora maltratada aquí, en el fondo lo que están pidiendo es, amor. Por favor, ayúdame, porque no sé salir de esa. Y estoy tan perdido dentro de mi horror que acabo maltratando a la mujer que seguramente que la quiere. Que eso es lo tremendo. Y seguramente está absolutamente aterrorizado del miedo a perderla. Pero su forma de pedir ayuda y de pedir amor es una forma totalmente distorsionada según nuestros parámetros. Aquí estamos hablando de cosas complicadas. Por eso el curso de milagros no es un curso sencillo. No. Que sí, que no es tan complicado. Tú has encontrado porque tú es como que has entrado en la sintonía. Es como Verás, Marilo, es tan sencillo como que es como que cuando tú me haces esa pregunta, es como que lo que estás realmente preguntándome es acerca de la existencia de dos poderes diferentes. O sea, yo creo que solamente existe el poder de Dios, pero hay una parte de mi mente que cree que tiene un poder de crear una realidad sustituta para sustituir la verdadera creación de Dios. Entonces, o sea, ese otro poder parece que es una voluntad diferente de la de Dios. Y ahí es donde entran todas esas violaciones, asesinatos, guerras. ¿En qué lugar entra la ayuda cuando pides ayuda a Dios? ¿En dónde entra la ayuda? Porque entra en tu mente. Vuelves a conectar. La percepción desde este lugar, yo estoy en el lugar del oyente en este momento, desde este lugar la percepción es como si fuéramos un poco huérfanos. O sea, es como un Dios que... Claro, porque exactamente huérfano, en ¿no? eso consiste la idea de la separación, en creerte que te separaste de Dios. Esa separación nunca ocurrió, porque si te hubieras separado realmente de Dios, hubieras desaparecido, porque nada puede vivir estando separado de Dios. Dios es la vida. Pero si tú crees que estás separado de Dios, tú te sientes completamente abandonado, pero no es porque Él te abandonara a ti. Él nunca te ha abandonado, porque ¿cómo se va a separar de su propia sustancia? Eso es imposible. Él te ha creado con su propia sustancia y es una creación que es eterna y es inmutable. Entonces, cuando yo creo que existe un poder diferente del de Dios, yo creo entonces en la existencia del mal, del diablo, pero yo te digo a ti que si solamente existe el poder de Dios, el mal no puede existir, porque lo que todo lo llena no puede tener opuestos. Es una apariencia basada precisamente en mi creencia de que existe otro poder, valga la redundancia, tan poderoso como el de Dios, pero eso no es real. Eso es una llave, lo que ella está diciendo ahí. Tradúcelo, Marley. Por ejemplo, un paciente, pongamos caso, que realmente cree que no puede con su obsesión, por ejemplo, o con su depresión. Cree que es una fuerza mayor que él. Esa creencia hace con que la fuerza realmente sea mayor que él. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar, por favor, vamos a aprovechar un contestador automático que habla justamente de esto. Lo vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Martín y estoy atravesando por un momento personal muy difícil. Y quería preguntarle si es lo mismo angustia que tristeza o qué diferencia hay. Muy bueno el programa, buenas noches. ¿Qué le dirías, Marley? Hombre, tristeza y angustia son matices completamente distintos, ¿no? Aunque se pueden dar juntos. Ahora, la descripción de Martín B., que ese es el oyente, evidentemente es de una persona que se encuentra en un estado de regresión, está regredido, está como un niño pequeño, con ganas de llorar, sintiéndose impotente, sin conseguir casi respirar. Es como que se está sintiendo terriblemente amenazado sin tener las armas o las... Ese espacio huérfano que yo le decía a Grace, esa sensación de huérfano de Dios.
Sí. Es eso, es cuando te sientes huérfano de Dios. Y te sientes como cuando eres pequeño, cuando en un gran almacén te has perdido y no sabes, no conoces a nadie, dónde está papá y dónde está mamá. Te sientes completamente perdido, y así, eso en el mundo. Ya no es en los grandes almacenes y ya has crecido, pero te vuelves a sentir como en aquel momento y te sientes totalmente sin recursos. Esa es la idea. No tengo recursos. ¿Por qué? Porque has dado, volviendo a lo de antes, creencia a un poder superior al tuyo. Y por eso tú hablabas antes de llamar el poder de Dios. En el momento que llamas, estás queriendo conectarte con la gran fuente, con el gran poder de la vida, que es el único que hay. Pero cuando tú hablabas de cuando no crees, de cuando no crees en la posibilidad de la ayuda, cuando te posee, cuando no crees que puedes salir de la obsesión, has dicho, cuando no crees que puedes salir de la depresión, que es lo que le pasa a este chico, ¿no? Sí, no crees, porque en ese momento está metido completamente dentro. Y entonces, en el momento que le está pidiendo ayuda, en ese momento está pidiendo conectarse. Es como, imagínate que tú tienes un niño pequeño, ¿vale? Y el niño decide irse por ahí. Ya sabes que los niños son independientes. Y tú le sigues, porque no quieres que le ocurra nada malo. Pero le dejas vivirlo, porque él no te quiere escuchar, él quiere seguir con su aventura. Y entonces de repente se gira para ti y pide que le cojas en brazos. Es exactamente lo mismo. Tú estás ahí, estás deseando ayudar, apoyar, que esta persona crezca. Pero hasta que no te pide y no te mira y te pide que le cojas en brazos, le acompañas, le proteges, pero no tocas su experiencia. Es más o menos así. ¿Estás de acuerdo con eso, Grace? Sí, yo estoy completamente de acuerdo, porque Dios no puede intervenir en contra del libre albedrío de las personas. Dios no puede intervenir. Ahí está. A menos que tú le pidas ayuda. En realidad, yo siempre recuerdo que el carácter chino que quiere decir la palabra crisis está formado por dos caracteres, que uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Y es la otra manera en la que puedes verlo todo, porque todo tiene como mínimo dos maneras de verla. Todas las cosas que ocurren tienen, y precisamente cuando nos quedamos atascados en una sola manera de verlo es cuando tenemos el problema. Ese es el entonces la cuestión está en que tú realmente caigas de rodillas y digas: Padre, yo no puedo hacer esto, yo no sé cómo hacerlo, porque es que ninguno sabemos cómo hacerlo. Yo, una de las pocas cosas que he aprendido con el curso de milagros es a pedir ayuda, porque yo no sé cómo hacerlo. Yo me he inventado un mundo que me gusta, y me pasan cosas que yo no quiero que me pasen. En algún lugar de mi mente las he pedido, porque yo soy absolutamente responsable de todo lo que me ocurre. Pero las ha pedido la parte de mi mente que está completamente loca. Y que se cree que está completamente separada de Dios y que por lo tanto está abandonada. Dios es amor. Dios es un Padre amoroso que está ahí para sus hijos, precisamente, pero tienen que quererlo. Ahí lo vamos a dejar, por favor, porque el tiempo se nos ha marchado. Y Grace, contamos contigo la próxima semana. Sí. Para continuar adentrándonos en la temática y en la comprensión del curso, un curso de milagros. Marley, gracias. Buenas noches a todos. Grace, buenas noches. Un beso, buenas noches. ¿Qué te parece si por unos instantes cierras los ojos, te entregas y te conviertes en un delfín? El delfín. Ese es el animal que nos embarga y en el que nos vamos a transformar durante todo este mes de febrero. El delfín, un mamífero acuático que todos conocemos bien, alegre, fuerte,
de gran inteligencia. Pero hay un detalle que muy pocos conocen en su singular forma de respirar. A diferencia de la mayoría de los seres vivos del planeta, la respiración del delfín es absolutamente voluntaria. Vos y yo no tenemos que pensar en respirar. Respiramos. Ni los perros, ni los elefantes, ni las serpientes. Es algo que ocurre. Algo que podemos contener, pero no por mucho tiempo. Sin embargo, el delfín es absolutamente consciente y responsable de su respiración. Si él no desea respirar, no respira. Así de sorprendente. Y como el delfín necesita respirar para vivir, es obvio que el delfín no puede dormirse, porque dejaría de respirar. Así que te cuento que este bellísimo animal no duerme. Así pues, respira en el delfín. El delfín que es plenamente consciente. El delfín que es atento, que está despierto. Que valora y honra cada inspiración, cada expiración, como los meditadores, como las personas sabias, como la gente iluminada. Es constantemente consciente del momento presente cuando se sumerge en las profundidades. Ese es el ejercicio que te proponemos realizar durante toda esta semana. Pasar 10 minutos sentado, sentada en un lugar, contigo, respirando. Hacer consciente tu respiración. El prana, la vida. Con la respiración absolutamente todo puede curarse. Con la respiración consciente, como hace el delfín. Por eso lo hemos elegido como nuestro animal de este mes de febrero. Y quizá porque él es tan consciente, puede que sea tan feliz y tan valiente. Corres al agua, chapoteas, juegas, ríes. Respiras la luz del sol y te zambulles en el agua, transparente, limpia, más clara que el cristal. Buceas con libertad, dejándote acariciar por todo el mar. Sabes que solo con salir respirarás y solo con entrar serás acogido por el mismísimo océano. De repente, una luz extraordinaria sale del fondo del océano. Ya no estás solo, ya no estás sola.
un amigo delfín viene a visitarte. Bajo el agua vuestras miradas se cruzan y por unos momentos quedáis cara a cara. El delfín, con infinita suavidad y ternura, acerca su hocico a tu entrecejo y tu cuerpo se llena de alegría, de presencia, de oxígeno, de conciencia, de luz. Como una bocanada extraordinaria de energía, te das cuenta que eres fuerte, ágil. Nunca te habías movido con tanta libertad dentro del agua. Subes, bajas, saltas. Ya no eres quien eras. Ahora eres un delfín. Tú, el delfín, comienzas a nadar. Al principio es extraño, como cuando montas en bici por primera vez. Pero enseguida experimentas tu fuerza, tu rapidez. El agua es tu reinado y pronto avanzas y saltas, te zambulles, subes, bajas, juegas con el aire, con las gaviotas, con la espuma de las olas. Rápido, con soltura, estás en el mar te acoge, como un padre o una madre que acogiera a su hijo predilecto. Durante todo este mes serás el delfín. Eres delfín. Respiras con la conciencia del delfín. Y tienes una cualidad, un regalo. Un regalo que solo con respirar, basta con respirar, lo recibirás. Haciendo lo que estés haciendo, pero con la conciencia de saber que estás respirando, lo recibirás. Un don. Cada vez que sientas que la vida se hace gris, que te pesa, que tienes miedo, que crees que nunca va a acabar el túnel. Respira, imagina que eres un delfín, que salta a la vida y que entra en el fondo, en la profundidad del mar. Y allí en la profundidad del mar hay un don para ti, el don de la alegría de vivir. Dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes sola que sin ti me perdería. 4 esquinitas tiene mi cama, 4 angelitos guardan mi alma, 2 en la cabecera, 2 en los pies y otro que me quiere y me cuida también. Buenas noches.